Lo ven muy bien cuando hacen la parte clínica. Algunas consideraciones: dicen que es un octavo de la presión sistémica. La hipertensión pulmonar, lógicamente hay métodos, hay procedimientos para hacer diagnóstico, y se hace cuando la presión media pulmonar alcanza más o menos un cuarto de los niveles sistémicos, alrededor de unos 25 milímetros de mercurio en reposo o en ejercicio. La hipertensión pulmonar puede estar condicionada por varios factores, sean propios o extra pulmonares. Por ejemplo, una neumopatía obstructiva que hemos visto, embolia, que es un problema sencillamente, problema vascular puramente, pero que puede tener su trasfondo o su consecuencia después en la función pulmonar, colágenopatía, ya dijimos, de cualquier tipo, y alguna alteración que pueda haber desde el punto de vista cardiovascular. No se olviden que el hecho de separar los órganos o sistemas es por una cuestión más que nada académica, formal, para sistematizar algo. Pero no hay ningún órgano, ningún sistema del organismo que trabaje independientemente y que no dependa de otro. Es una interrelación entre todos los sistemas y todos los órganos. Por eso es que en algún momento la falla de un órgano puede comprometer tranquilamente a otro. Una insuficiencia renal puede provocar una pericarditis, por ejemplo. En este caso, una malformación congénita cardíaca puede tener repercusión no solamente a nivel cardíaco, en la circulación general, sino también a nivel del pulmón. Ya lo hemos dicho, diferentes enfermedades. La hipertensión arterial pulmonar primaria describe esta condición, se le denomina así, porque no existe ninguna otra causa que la origine. Es decir, su problema está confinado al pulmón. Y en la hipertensión pulmonar secundaria más bien es poco más frecuente y existe una enfermedad, una entidad que es fácilmente identificable y que hay que, en todo caso, tenerla en cuenta por si acaso se puede detectar y esperar o no esperar a que se presente una complicación como podría ser eso. Esta es una malformación congénita cardíaca que la vamos a ver después cuando veamos cardiopatía. La hipertensión primaria o idiopática se debe a disfunción de injuria endotelial, y entre todos los órganos o sistemas también tiene el pulmón y todo el sistema respiratorio tienen endotelios. Los endotelios van en todos los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, sin causa conocida, se sabe, se ve que hay la lesión, pero no se conoce la causa base. Probablemente factores autoinmunes o genéticos. ¿Qué ocurre? Provoca una hipertrofia de la íntima y la media de los vasos, principalmente los pulmonares, hemos dicho. Pudiera ser que presenten otra situación también, pero si hablamos de hipertensión pulmonar, tengo que referirnos solo a las alteraciones pulmonares. Y en el otro caso, la secundaria, miren ustedes, aquí es conocido por una causa que debe buscarse, que inicie todo el proceso, mientras que la otra es totalmente desconocida. En la secundaria hay que buscarle a una causa. Las arteriolas, ¿se acuerdan ustedes? Conforme van aumentando o van distanciándose el vaso que nace en el corazón, se va haciendo cada vez más simple. Las arteriolas están entre los extremos casi, sin llegar lógicamente, los capilares, ustedes saben que son los últimos. Son las más afectadas con la hipertrofia de la capa media y una fibrosis de la íntima en estos casos. Esto no es la causa de la hipertensión, es la consecuencia más bien en respuesta a cualquiera de los factores anteriores que hemos dicho. Ocurre esto, una hipertrofia de la media y una fibrosis de la íntima. Y una arteriopatía pulmonar preexogénica que tiene sus características de base. Acá tienen un vaso sanguíneo, miren ustedes, pulmonar, esta es la luz. Si todo esto era el vaso, está por lo menos disminuida en 2 o 3 partes o 3/4 partes de la luz ha disminuido. Obviamente, al aumentar esto, la presión dentro del vaso, porque va a ser mayor dificultad la que antes para expandirse o para circular la sangre, tiene que aumentar. Y estos son los fenómenos o los factores, una especie de malformación arteriovenosa que son las arteriolas o los
fenómenos plexogénicos. Muy bien. Las infecciones pulmonares, que son un patrón o un común denominador prácticamente en todas las edades, siendo mucho más frecuentes en las primeras etapas de la vida y en otros extremos de la vida también, por la fragilidad que tienen estos organismos, tienen problemas que ustedes lo conocen con toda seguridad muy bien. Inclusive hay clínicamente, ¿no?, una broncodemonía intrahospitalaria, broncodemonía adquirida en la comunidad y broncodemonía de diferentes tipos. Neumonía bacteriana, sencillamente el factor desencadenante o el injuriante está determinado o está identificado en una bacteria. También es conocido por todos nosotros ya que no es lo mismo un coco a otro coco, aunque sea muy parecido, o a una salmonela o cualquier otro bicho que haya por ahí, ¿verdad? La virulencia de los diferentes agentes bacterianos está en función a la estructura propia del germen y, por otro lado, a la respuesta capaz que pueda dar el organismo. ¿Qué cosa es lo que vemos nosotros cuando tenemos una lesión ocasionada por agente microbiano? Daña el parénquima pulmonar, que a veces deja cicatrices, y en otros casos puede hacer que haga el daño, se elimina el agente injuriante, cualquier elemento, ya sea por vía natural que el organismo se defendió o porque se ayuda con antibióticos y demás que ustedes conocen, y de repente no deja ninguna cicatriz y después no hay signo ni radiológico, ni clínico, ni auditivo de que hubo ahí alguna patología. Pero en algunos otros casos puede ser un poco más severa y puede dejar cicatrices, como estábamos viendo la semana pasada. Se supone que para que llegue a la lesión o el agente hacia el pulmón, hacia el parénquima pulmonar, tiene que haber pasado todos estas agencias de control para que no pase, inclusive el epitelio respiratorio que ustedes saben tiene que haber algún tipo de esta función. El hecho es que cuando entra puede ocasionar daño, y acá tienen ustedes, por ejemplo, un alveolo, acá tienen otro alveolo, y están llenos de elementos, y esto histológicamente son polimorfos nucleares principalmente, con o sin necrosis del tejido. Esto es una neumonía. Así hace. Todos los espacios, en este caso los espacios alveolares, están llenos de un exudado purulento. Radiológicamente tiene su aspecto también, que lo verán cuando ustedes ya lo hacen sus imágenes y demás. Y este es el pulmón, miren ustedes, un alveolo, otra pared de alveolo, aquí otro tanto. ¿Qué tiene? Todos los que eran espacios alveolares, que deberían estar llenos de aire, están llenos de elementos inflamatorios. Característicamente, ¿cuáles para el caso de una neumonía aguda o bacteriana o aguda de cualquier otro tipo también? Polimorfos nucleares. No son los únicos. También hay macrófagos, también hay polimorfos nucleares de otro tipo, pero principalmente polimorfos nucleares. Puede haber eosinófilos, ciertamente, hay basófilos también, lógicamente, hay macrófagos, hay histocitos, todo. Pero lo que predomina es el polimorfo nuclear. ¿Y por qué insistimos en esto? Porque cuando no es ese componente celular más bien, y es otro, el diagnóstico y el pronóstico y todo va a variar un poco, como es un proceso neumónico crónico, por ejemplo. Miren ustedes, los tractos o las paredes alveolares pueden estar o no comprometidas, es decir, necrosadas, haciendo cavidades, que lo vamos a ver después. Y algunos conceptos que ustedes ya lo han visto seguramente también antes. Uno de ellos es mucho más frecuente, que es la neumonía o la bronconeumonía. Sin embargo, neumonía lobar hace tiempo, y sin embargo este es uno de los casos que hemos visto. Hace bastante tiempo que ya no vemos otras neumonías lobares. Pero ¿cómo se traduce? ¿Cómo se ve? Compromete
todo un segmento, todo un lóbulo pulmonar, de ahí su nombre, lobar, todo el lóbulo. Miren ustedes, todo este triángulo azul que están viendo ustedes, perdón, el amarillo, está lleno de pus, un consolidado. Recuerden que cuando uno lo ve prácticamente es un molde de yeso. Que ocurre que es una consolidación fibrino-supurativa, hablamos de pus lógicamente, que puede comprometer todo un lóbulo, como hemos dicho, que es lo más usual, pero se llama lobar, puede comprometer todo un pulmón de repente. Y tiene algunas características que son producidas por alguna gente y tiene estas etapas. Congestión al inicio, la famosa hepatización roja, hepatización gris y después la resolución. Y con el tiempo, si es que hubo tratamiento adecuado o el organismo se defendió de manera satisfactoria, lógicamente con el apoyo de la medicina, de repente de unas semanas o meses no queda ningún signo de que hubo ahí una patología. ¿Por qué? Porque no se destruyó el parénquima pulmonar. Después una neumonía lipoidea que está generalmente dada por ingesta a veces o por aspiración, no ingesta, perdón. Aspiración de alguna sustancia lipídica que como no se puede fagocitar, no se puede metabolizar, ahí puede producir la lesión. Para diferenciarlo después de lo que vamos a ver después. Puede haber unas complicaciones, claro. Se necrosa el parénquima pulmonar y se hace una colección en un espacio mucho mayor, más grande que un alveolo, que un conjunto de alveolos o que todo un lóbulo, y se necrosa. Y por definición el absceso, ¿se acuerdan? Es la colección de pus en cualquier ubicación. Entonces podemos tener un absceso hepático, un absceso pulmonar, un absceso cerebral, un absceso en el subcutáneo, en fin. El empiema, que es la colección de pus, pero no solamente en pulmón, sino más bien en la pleura, puede organizarse, llegando después a provocar inclusive fibrosis o adherencias, más aún si es que ha habido abscesos y donde se ha resuelto de repente la infección. Y el otro detalle es la diseminación bacteriana, que como cae pus, en cualquier momento hemos visto las fotografías de la histología, entran a torrente circulatorio y lógicamente viajan a cualquier parte de la economía, provocando lo que después se conoce, ustedes saben, como una septicemia o una sepsis. Histológicamente nosotros podemos decir si es una sepsis o una septicemia. Diría septicemia, hablamos de agente infeccioso dentro del vaso sanguíneo, pero hay algunos patrones histológicos que yo encuentro infección, por ejemplo, en la meninge, en el cerebro, en el pulmón, en el riñón, en el hígado, en el vaso, y todos son procesos agudos. Y esa es realmente la causa final, a veces de muchos casos que ustedes ponen, se murió por sepsis, o falla multiorgánica por sepsis, en fin. Y quiere decir que la infección está en todo nivel. Y ese es un riesgo, no solamente de la neumonía bacteriana, sino de cualquier infección. Y estos son los abscesos, miren ustedes, cavidades o neocavidades que están llenas de un material purulento. Veo el pulmón en este extremo, el infiltrado inflamatorio, pero esta colonización que hay de germen y todo, ya desaparece el parénquima. Aquí es un absceso. Hipotéticamente puede introducirse una aguja, aspirar y sale pus. Hay una neumonía típica primaria que tiene algún patrón clínico característico que me imagino ustedes lo deben haber visto realmente alguna oportunidad. Sin embargo, hay algún cambio, alguna alteración que no va de acuerdo a lo que hemos estado viendo. ¿Qué hace aquí? Hace sencillamente que la lesión vaya al septo alveolar y al intersticio pulmonar. Miren ustedes, aquí hay una diferencia importante, mientras que en el otro, el infiltrado es dentro del parénquima pulmonar o dentro de los espacios alveolares. Es fácil de entender después por qué el paciente puede tener tos y está eliminando de repente esputo hemoctoico, que hay sangre también, o purulento.
Mientras que en la intersticial a veces esto es más difícil. ¿Por qué? Porque el detalle está en el centro alveolar y en el intersticio, por lo tanto no tiene comunicación definitiva con la vía aérea, salvo que haya complicación. Y a eso se conoce una neumonitis intersticial, que clásicamente, también no voy a entrar en detalles, pero en la radiografía, en imágenes, es muy típica, y el radiólogo, el clínico a veces hace el discernimiento, a veces con otra patología. Las causas, miren ustedes, micoplasma, neumonía, influencia, y aquí vienen los virus o las neumonías tipo virales. Yo puedo decir entonces, examinando hipotéticamente el pulmón, en caso de un fallecimiento, que lo operen, si es que esto es viral o no, no, porque no puedo ver el virus, pero sí por el tipo de infiltrado, porque es un infiltrado clásicamente a mononucleares, mientras que las bacterianas son clásicamente a polinucleares, en este caso no, y va hacia los mononucleares. Y además, si bien en el otro caso estaba en los espacios aéreos, también pueden comprometer el parénquima, el intersticio, aquí clásicamente están en el intersticio, son intersticiales, y el infiltrado es diferente, como verán ustedes. Una patología micobacteriana por excelencia y por frecuencia, para algunos un poquito medios exagerados creo, se dice que es una enfermedad de bandera de los peruanos. Yo no sé exactamente si será una enfermedad de bandera, pero de lo que sí estoy seguro y siempre trato de exponerles a cuantas veces tengan que hacer la clase, especialmente en tuberculosis, es decir, que no puede haber un médico peruano graduado acá en el Perú, en una universidad del Perú, que no sepa tuberculosis. ¿Y por qué? Porque la tuberculosis, muchachos y chicas, está o puede comprometer, y de hecho así es, cualquier órgano, tejido de economía. Ustedes pueden tener o van a tener tuberculosis en la piel, en el hueso, en los ganglios linfáticos, en la meninge, en cualquier parte. Una causa de infertilidad femenina y masculina, de repente la tuberculosis también por ahí. Pero vamos a hablar del pulmonar, que dicho sea de paso, es la puerta de entrada para no ser tan categórico, en el 99.9999% de los casos. Excepcionalmente puede contagiarse el sujeto, el individuo, por otra vía que no sea la respiratoria. Por lo tanto, si encontramos una tuberculosis en cualquier ubicación, tenemos necesariamente que pensar que está ingresó por vía respiratoria. Y hay que ir y buscar de repente algún signo de un problema respiratorio. Ya sabemos por qué está afectada, afecta preferentemente el pulmón. Las poblaciones urbanas son las más afectadas, factores predisponentes estos y otros que seguramente ustedes también conocen. Y entre la tuberculosis primaria, que es una tuberculosis primaria, mejor dicho, el pulmón es la localización usual de la infección primaria. Por eso le decía, excepcionalmente es extrapulmonar. Antes había un poco más, dice, cuando la gente no conocía muchas cosas y mucho bebía leche directamente ordeñada, y se podía contagiar con Mycobacterium bovis, ¿no? O por la actividad que tenía. Pero eso casi no se da porque ya la gente conoce y sabe que no debe tomar la leche fresca, en fin. Entonces entramos con que esto entra, si no entra por vía pulmonar, hay que probablemente sea un motivo de tanto estudio o de hasta una publicación. Aceptemos que entra por vía pulmonar en la mayoría, en todos los casos. Clásicamente se forma el famoso complejo de Gón, que es una lesión subpleural parenquimal primaria y un ganglio linfático con compromiso gaseoso o no completamente de la zona iliac ipsilateral, lógicamente. Esos dos fenómenos, la lesión subpleural y el ganglio, conforman el famoso complejo de Gón, que también los radiólogos, si es que lo han visto en alguna oportunidad y han hecho respiratorio, los radiólogos se lucen muy bien a eso porque se nota claramente, esto es complejo de Gón por este y por esta lesión. Puede que se cicatrice, se calcifique inclusive la zona subpleural y el ganglio linfático. Normalmente, no normalmente, porque si hablamos de patología no podemos hablar de normalidad.
Usualmente esto se resuelve solo porque el organismo es capaz de defenderse y de bloquear, y pasa desapercibido. Por eso si alguien le pregunta a usted si una historia tiene antecedentes de tuberculosis, no, todos le hacen un PPD y sale positivo. Es que ha tenido contacto con el bacilo tuberculoso, otra cosa es que no haya hecho la enfermedad, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque el hacinamiento, ahora nomás que estamos en tanta aglomeración en los sistemas de transporte y demás, en las aulas. ¿Y qué más? Nosotros, más todavía, que vamos a los hospitales, ¿no? Por eso, no es de más, chicos, insisto esto, porque todavía veo al hospital Loaiza llegar algunas chicas y chicos probablemente muy orgullosos. Y eso también a mí me da una enorme satisfacción que estén luciendo su logo de la San Martín, ¿por qué no? Pero llegan con el mandil puesto de su casa y salen del hospital con el mandil puesto y se van a su casa así. Yo creo que en bioseguridad y todo deben haberle dado clases hasta además. Sin embargo, hoy día en la mañana llegando viste a una chica, no me acuerdo de qué año habrá sido, pero la vi, y entraba con el mandil puesto de la calle. El mandil es para protegernos, no es para exhibirnos de que somos médicos, ni mucho menos. Inestricto debería uno dejar toda la ropa que trabaja en el hospital ahí y irse a su casa con otra ropa, ¿no? Como ocurre en otras latitudes de repente. Igual llevan su mandil, sus cosas, y llevan pues, a un lugar lo más aislado que se pueda, igual en la casa pues saberlo poner, porque ¿qué hay en los hospitales? Son enfermos, ¿no? Nadie, el hospital no es una institución de reposo, y ahí se puede contaminar uno. Bueno, volviendo a nuestra clase de patología y de tuberculosis. Los factores, miren ustedes, los factores, hacinamiento, mala higiene, nutrición, etcétera, es responsabilidad de nosotros, quizá como sociedad sí, como que todos somos peruanos y todos somos responsables de algo. Pero la actividad principal que nosotros hacemos es más recuperativa, que a cada rato también denuncian las instituciones y las autoridades. Porque hay algunos factores, nosotros no podemos tener competencia sobre ellos. Por ejemplo, nosotros no vamos a resolver el problema del hacinamiento, pero sí de repente alguno de ustedes llega a ser una autoridad nacional, ¿no? El ministerio, los programas, otras entidades que tienen que encargarse de ellos. Pero, por eso aquí dice, la importancia de los factores que hemos visto en el desarrollo de la tuberculosis es tan grande que por sí solo se explica el descenso de la mortalidad en países desarrollados, donde hay buen saneamiento, buena ingesta, buen papeo, ¿no? Los niños son educados, saben que no tienen que comer en determinadas condiciones, no hay lugares con hacinamiento tan probados como nosotros, no hay la desnutrición, en fin, una serie de factores. Entonces, el hecho de contagio del bacilo con el BK o el sujeto que se contagia con el BK no es solamente ese, como otras entidades también es multifactorial, entre ellas la tuberculosis y cualquier otra enfermedad también infecciosa. ¿Por qué? Porque hay problemas que más bien el bicho se aprovecha de la condición del sujeto. Paciente desnutrido, paciente alcohólico en nuestro medio, diabético, paciente que sufre o que recibe algún tipo de inmunosupresión por algún motivo, en fin. Entonces, tiene que haber una política, y si alguien puede buscar en el internet las políticas de control de la tuberculosis, va mejorando poco a poco, pero yo creo que deberíamos estar mucho mejor. Y hay una serie de factores que ustedes lo pueden leer y ver por qué es que todavía tenemos tanta tuberculosis. Y yo les digo con absoluta certeza, aquí en este siglo, en este año, siglo XXI, Lima, Perú, la capital de la República y todo, gente se muere de o por tuberculosis. Sí. Especialmente tuberculosis pulmonar. Sí. Entonces no es solamente una cuestión que afecta, aparte de eso ustedes conocen la cronicidad, todo el problema que lleva el laboral y del entorno familiar, en fin. El hecho de que haya nuevos antibióticos, muy bien, bienvenidos, ha solucionado parte del problema si se quiere, se mejora la nutrición, etcétera.
Ha bajado un poco, pero todavía la gente se muere. Y después podemos discutir por qué no funciona adecuadamente todos los programas. Dice, la disminución de la mortalidad por la tuberculosis no quiere decir que el problema esté en vía de solución. En nuestro país se refiere a eso. También debe conocer cifras de morbilidad. Para estos casos, lógicamente, debe tenerse un programa mayor que involucre a todos los sectores. Trabajo, nutrición, servicio social, en fin, una serie de problemas. Eso para el que formalmente empleado, y el que no está empleado, ¿cómo deja de trabajar? Porque es el pilar del sustento de la casa. Imagínense que sea el padre de familia el que tiene la tuberculosis. Y si no tiene otro tipo de seguro, que es la gran mayoría de nuestro medio, pues ese problema va a estar ahí, un círculo vicioso latente. Otro factor a tener en cuenta son la resistencia a los antibióticos, como otros gérmenes también que crean resistencia. El BK también ha sido inteligente y ha buscado cómo evadir la acción de los antibióticos. Y después enfermedades, en este caso la epidemia del SIDA en nuestro país, que es mundial, ustedes saben, inclusive de todos los reportes cuando vinieron de Estados Unidos, donde se describieron los primeros casos de SIDA, no hablaban de tuberculosis, hablaban de hemocitis y de otro tipo de agentes infecciosos. Pero para nosotros, desde el primer caso de SIDA y otros que han venido viniendo, que han ido apareciendo, el SIDA tiene como complicación frecuente, o mejor dicho, una complicación infecciosa frecuente en pacientes con SIDA, la tuberculosis, que no se ve en otras latitudes. Pero por eso yo decía al inicio, o cuando empezamos a hablar de tuberculosis, que no puede haber médico peruano que no sepa tuberculosis. La patogenia ya es conocida, se vio el año pasado también en patología general. Es un tipo de hipersensibilidad tipo 4, excelente representante de las enfermedades infecciosas granulomatosas crónicas, y que da, además de un granuloma, un aspecto muy típico que es la calcificación, que significa un tipo de necrosis muy especial, que no es exclusiva de la tuberculosis. Pero si yo encuentro un granuloma calcificante en nuestro medio, de cualquier ubicación, cualquier biopsia que me mande, tengo el derecho de pensar primero en tuberculosis. De repente no lo es, pues no puedo dejar de sorprender, no me puedo dejar sorprender y no puedo dejar de pensar que eso es tuberculosis. Ya habrá otro medio de diagnóstico que sea de repente una coloración especial, un cultivo, buscar un hongo por ahí, alguna cuestión un poco, hasta una neoplasia de repente. Bueno, por una hipersensibilidad, como hemos señalado, y la inmunidad depende principalmente, en este caso, de los linfocitos. La tuberculosis pulmonar secundaria, la primaria es aquella, rápido nomás. Se infecta el sujeto, por eso que también es más frecuente en niños, es evolutiva y no se detiene, es decir, no se resolvió el complejo de Goma, al contrario fue evolutivo. La gran mayoría de los casos que han tenido tuberculosis hacen la lesión subpleural, de repente no en todos los casos también la lesión en el ilio, en el ganglio iliar, pero si le hacen aún así, puede resolverse y el problema pasó. Y después viene una tuberculosis pulmonar secundaria, de reinfección, por eso se conoce así también. Sin embargo, la tuberculosis primaria es evolutiva, por eso que es mucho más frecuente en nuestro medio, en infantes, que es en el primer contacto que puede tener con la tuberculosis, especialmente los desnutridos, en los anémicos, en fin, aquellos que pasan por el hospital del niño en alguna oportunidad van a ver esos cuadros aparatos, aunque ahora creo que ya no hay muchos, y por una serie de consideraciones, porque, bueno, nosotros en la época que estudiábamos todavía, y aún haciendo residentado, veíamos mucha tuberculosis, meningitis, tuberculosis, niños y todo, cuando decíamos las autopsias, pero ahora que hay tan poca necropsia o autopsia, no la vemos, porque yo creo que todavía deben haber muchos casos de complicación de tuberculosis primaria, evolutiva y con consecuente muerte, especialmente en los niños. En los casos de los adultos, casi siempre va a ser esto, pulmonar secundaria.
ya que la exposición al VK, hemos dicho, en nuestra sociedad se da en los primeros años. O de reactivación también se conoce. Solamente un 5 a 10% de infecciones son primarias, el resto son secundarias. Localización es diferente, lo vamos a ver en unas fotografías también, preferentemente en ápices pulmonares, haciendo cavernas clásicas, por eso que hasta una manera sarcástica de decir o de hablar en el argot de los muchachos, los médicos y de los está picado, dice, ¿por qué? Porque tiene los huecos, ¿no? Como si fuera. ¿Y dónde está localizado? Preferentemente en el ápice, preferentemente. Pero puede haber tuberculosis en todo el pulmón, ¿no? Nosotros hemos visto que, sabe Dios por qué respirado, cómo no se murió antes los pacientes para verlos ahora. El gol estándar, si se quiere, la tuberculosis es el granuloma con células gigantes tipo Langhans, que puede tener o no necrosis caseosa. Si tiene necrosis caseosa, más inclinado todavía, más aproximación para la tuberculosis histológicamente. Pero si no tiene la necrosis gaseosa, tampoco la niega. Al contrario, seguimos pensando en tuberculosis. ¿Por qué? Porque para que se produzca la necrosis tiene que haber pasado un tiempo, lógicamente mucho más largo que para formar el granuloma. La tuberculosis pulmonar progresiva puede tener una tuberculosis fibrocaseosa cavitaria, hacer una tuberculosis miliar, que significa una diseminación linfohematógena de extrema gravedad. Puede haber un consolidado, un compromiso de los canales respiratorios, comprometiendo los bronquios o la luz bronquial en diferentes niveles. Se conoce como bronconeumonía tuberculosa, no solamente el bronquio, sino también el tejido periférico, lógicamente. Un empiema tuberculoso, tuberculosis endobronquial o endotraqueal, tuberculosis laringea o intestinal, y aquí ya estamos viendo, miren, extrapulmonar. Si bien esto está en la vía aérea, pero es extrapulmonar también. Pero ha tenido que empezar por la tuberculosis pulmonar y después se disemina. Y después a otros órganos o sistemas, entre ellos la intestinal, probablemente después de la pulmonar. En algunas series dice que debe seguirle en frecuencia la tuberculosis ganglionar, y en otros de repente la tuberculosis digestiva. Entre todo tubo digestivo, la principal es la intestinal. Y este es el esquema que tiene su Robis, que es también la evolución que tiene la tuberculosis. La leen, por favor. Y esta es la tuberculosis primaria. Este es un pulmón de algún tiempo que hicimos esta autopsia, que tiene del año 2001, creo que es. Este es un pulmón de un adulto, obviamente. Nosotros en el hospital OAS donde trabajamos, muy pocas, muy poquísimas son las necropsias de niños, preferentemente de adultos y de mujeres más, por tipo de hospital. Sin embargo, acá tenemos, este es el pulmón izquierdo. Miren aquí, un nodulito, característicamente subpleural, por eso que la veo acá. De ubicación clásica, como están los libros clásicos de patología pulmonar, en la base o en la parte inferior de los lóbulos superiores, o en la parte superior de los lóbulos inferiores. Puede provocar una cisuritis, que aquí está, y aquí está, miren esta especie de nexo de fibrosis que hay entre las dos. Y este es el nódulo. Necrosis caseosa, todo. Este caso, por ejemplo, no se resolvió. Probablemente le dio algún tiempo un poco letargado, y después volvió a ser, porque cuando lo encontramos, hicimos la autopsia, necrosis estaba, y los granulomas eran no muy viejos, diría, no estaban cicatrizados, sino más bien había necrosis caseosa todavía activa. Esta es la tuberculosis primaria. Este es el foco primario, o foco de Gone, que es diferente al complejo de Gone. El complejo de Gone es el ganglio, la lesión subpleural y el ganglio regional. Hay otros nombres después, el complejo de Ranke, el tal Ranke, en fin, cada profesor, cada autor, investigador, está poniendo nombres a algunas cosas que se van a encontrar. El Ranke dice que es un nódulo ya calcificado propiamente tal, en fin.
como historia puede valer. Preferentemente hemos dicho la localización primaria subpleural, y aquí está la cisura, que compromete el lóbulo superior, perdón, parte superior del lóbulo inferior o parte inferior del lóbulo superior. Y si no, es que están vecinos. Pero hacen cavidades, esta es una tuberculosis secundaria. Probablemente este haya sido un nódulo quiescente que ha estado ahí, en algún momento se enciende y se disemina. Esto es una caverna, esto es una cavidad. Entonces, una tuberculosis cavitaria o fibrocavitaria. Y este punteado que ustedes están viendo, blanquecino, que están, es una tuberculosis miliar. Y también hay una complicación aquí en el pie, tiene una paquipleuritis, tiene tuberculosis pleural. Una cisuritis, si se quiere, ella derecha. En esta fotografía prácticamente tenemos 3 o 4 de estas 5 formas de tuberculosis. Las formas de tuberculosis son grandes. Este es otro caso, una tuberculosis fibrocavitaria, zona apical. Miren, también tiene tuberculosis miliar. Estos puntitos pequeñitos, blanquecinos que también hay, cada uno de ellos, o es un granuloma o es un conglomerado de granuloma reciente, muy jóvenes todavía. ¿Qué implica eso? Que es una diseminación casi uniforme en el tiempo. Con toda seguridad esa señor vía primero linfática y después sanguínea. Como todos se siembran, al mismo tiempo tienen las mismas edades de los granulomas, por eso que se ve ese aspecto. ¿Es propia de pulmón? No. Tuberculosis miliar, en la mayoría de los casos es sistémica, porque como va en la sangre, todos los órganos o sistemas pueden estar afectados con eso. Un tremendo nódulo acá que prácticamente comprende todo el lóbulo superior. Aquí la típica necrosis caseosa con una paquipleuritis marcada, ganglios ciliares. Y esta es otra tuberculosis de otra paciente que le digo que no sé cómo vivir. Tenía tuberculosis fibrocavitaria ya, otro nódulo, neumonía tuberculosa, empiema tuberculoso, y no una. ¿Cuántas buscan ustedes aquí? Cavernas y o dilatación, una especie de bronquiectasias que tenía aquí por tuberculosis, pero son grandes. Este numerito tiene para hacer 2 centímetros de longitud. Aquí hay 2, imagínense todo lo que falta. ¿Cómo pudo vivir esta chica? No sé. Los 2 pulmones estaban así. Me acuerdo que la mamá nos reclamó un poco porque dijo que su hija había venido caminando, ¿es cierto? Vivía ahí en Breña y la llevó caminando y la llevó hasta a que muera la pobre chica, una chica, creo que tenía trastorno psiquiátrico de unos 26 años más o menos. Estos son consolidaciones. Una tuberculosis nodular, también se conoce así, o acinonodosa, acinar y nódulos. Y estos son bronconeumonías tuberculosas. Aquí hay otros más chiquitos que son tuberculosis miliares, y que miren la magnitud de lesión pulmonar. Esta es otra que no encontramos. El foco arriba no había tuberculosis cavitaria, pero sí había tuberculosis miliar. Probablemente de un foco distante y después se siembra por la vía sanguínea y aparece así. En la mayoría de los casos, hemos dicho, aparece como un compromiso sistémico, el vaso, el riñón y el intestino, aparte del pulmón, lógicamente. Para que vean ustedes, cuando se habla de tuberculosis miliar, se habla de un problema extremadamente serio. Puede tener complicaciones de una caverna, el empiema. Miren, esta zona un poquito más oscura, aunque parezca mentira, está desprovista de la pleura, porque la pleura, toda esta capa, esta coraza que tiene aquí, queda un material, una estructura poco como la nata, ¿no? ¿Y qué le hemos separado para que vean ustedes? Es un empiema. Todas estas son de cosecha de nuestro hospital, por si acaso. Por eso yo les digo, con toda seguridad, la última hará unos par de años o 3 años, que hemos hecho con absoluta certeza ese paciente se murió por tuberculosis. De las que otros hacemos autopsias, pero habrá otros tantos que todavía no lo sabemos y en el certificado va. Bueno, tenemos aquí el famoso granuloma tuberculoso, necrosis caseosa central, con las células epitelioides agrupadas o histiocitos modificados,
y la clásica célula gigante tipo Langham. Una célula muy grande, de muchas micras, 200, 250 micras de repente, y que tiene característicamente los núcleos rechazados a la superiferia. ¿Son exclusivas de la tuberculosis? No. Si no las tiene, aleja la tuberculosis, tampoco. Y les digo esto porque pregunta, no sé si el año pasado también le pregunté, la célula más representativa del granuloma, y ponen, la mayoría muchos ponen la célula gigante. No, la célula representativa del granuloma, por definición, son células epitelioides, que es lo mismo que histocito modificado, que es lo mismo que macrófago modificado. Ahí tiene la vedette. Pueden ser varios granulomas, confluentes o no, y algunas células que no son células gigantes tipo Langham, es decir, que tienen como una corona en forma de herradura periférica de los núcleos, sino más bien de manera irregular, dispersas en su núcleo. También se llaman células gigantes tipo cuerpo extraño, que también pueden verse en el caso de la tuberculosis. Entonces, primero yo veo la tuberculosis, veo el granuloma y sospecho de tuberculosis. Puedo después pedir una coloración para becar, y aquí tienen ustedes estos bastoncitos en el centro necrótico o en la zona de los granulomas se puede identificar. Otro detalle, es indispensable que yo en el tejido que digo que es tuberculoso o tipo tuberculoso demuestre el BK. No, porque el BK en cualquier otro centro en tejido es muy difícil identificarlo. No es imposible, pero sí es muy difícil. Depende de varios factores, la técnica, el procedimiento que hayan tenido, en fin. Tan es así que cuando nosotros informamos, por ejemplo, una biopsia endometrio, ¿sí? Lesión granulomatosa o endometritis granulomatosa crónica tipo TBC, con necrosis gaseosa a veces, ¿no? O alguien lo opera por un problema anexial y resulta que es tuberculosis tubárica, en fin. No nos obliga el ministerio o el programa de tuberculosis a que le mandemos que el BK es positivo. Basta con que se diga que tiene esas características, entra al programa. Y el programa, como ustedes saben, es socorrido por el Estado, cubierto todo el tratamiento por el Estado. No nos obliga a que demostremos el BK. La micosis pulmonar es otro gran problema también en nuestro medio. Mucho tiene que ver a veces con la procedencia de los sujetos. No se olviden siempre, el kit, el eje central del diagnóstico está en la historia clínica. Incuestionable. Aunque yo sea patólogo, pero tengo que decir que tengo historia clínica. Y dentro de la historia clínica, el primer derrotero que nos va a llevar a hacer un adecuado diagnóstico es la anamnesis. Muchos de los casos cuando se han presentado las historias clínicas para la discusión clínico-patológica, dicen, doctor, aquí le falta esto, le falta lo otro. Bueno, le falta, pues. Si no se ha puesto, porque no lo hay. Y si no, tendrán que buscarlo o acordarse ustedes que no debe faltar nada. Por ejemplo, no puede faltar nunca en una historia la edad. No es lo mismo que sea un paciente de 8 años que tenga 80. No es lo mismo que sea hombre, que sea mujer, o que venga de la selva, o que viva en Puno, en las alturas. Todo varía pues, completamente. Algunos, inclusive de manera extrema, muy alejada de las posibilidades diagnósticas, solo por la ubicación del paciente, o por la procedencia del paciente, perdón. Las micosis pulmonares están por ahí también. Miren, los pulmones, órganos más frecuentemente afectados por hongos oportunistas. Tal vez algo que le lleve en ventaja sea la piel. Pero, para el caso de aquí, órganos, es o micosis profundas, mejor dicho, es los pulmones. La puerta de entrada, la primera localización, lógicamente, verdaderos patógenos, porque es muy fácil que entra por vía respiratoria. No se olviden que la vía respiratoria está prácticamente en contacto con el medio ambiente, ¿no? Porque es el aire con todos sus contaminantes. Oportunistas, algunos de ellos están señalados acá.
Ya se ve. Ahí sí ya viene un poco el problema de la sospecha o de la orientación o la procedencia donde tenga. Hace poco nomás, en diciembre creo, solamente con preguntarle a la señora, porque no tenía el documento de solicitud, creo que era una biopsia de intestino, de colon, de ciego, porque tenía unas lesiones, úlceras en todo, una pancolitis llena de úlceras y demás. Encontramos unos bichos sospechosos por ahí de blastomicosis y no tenía papel. Digo, no hay que entregar este resultado hasta que venga la paciente. Y llegó la paciente como algunos 2 días y le pregunté, ¿de dónde? El de Yurimagua, doctor. Suficiente. Viene de allá, tiene lesiones aquí, sospecho estructuralmente o morfológicamente que tiene un hongo, mayor razón para seguir pensando en hongo. Ya le pido otras coloraciones, otra forma de hacer el diagnóstico y la identificación del germen y salió que era una micosis. Solamente viendo la procedencia. ¿Y por qué? Porque a veces las lesiones son inespecíficas. Pero el hongo es grande. Una cándida, un histoplasma, una blastomicosis, estructuralmente, histológicamente es grande. No más difícil es hacer el BK, porque en primer lugar el BK no lo veo. Y los cocos tampoco los veo si no hago una coloración especial. Pero los hongos relativamente sencillos y a veces algunos de ellos provocan o producen también lesiones granulomatosas. Entonces estoy obligado, si no es hongo, si no es tuberculosis, tengo que investigar hongo. Más aún si la procedencia del sujeto es de una zona endémica, como le decía. ¿A qué venía eso? Que la lesión es más o menos inespecífica. Es una consolidación. Está bien, pero puede decir que por hongo no, sino hasta que le hagan la histología. Hay algunos patógenos verdaderos, histoplasmosis frecuente en nuestro medio. Más de una oportunidad presentamos conversatorios clínicos patológicos, tanto en el hospital como para los alumnos también, con histoplasmosis en piel, en otra ubicación. Y el otro día hemos visto uno en ojo, que era una lesión que tenía por ahí, era una histoplasmosis, y ni que hablar en pulmones. Las vías de acceso principales son la aérea y la hematógena para los casos de micosis pulmonares. Hay algunas, no sé si ustedes se acordarán, hay algunos, por ejemplo, cigomiceto y otro tipo que comprometen principalmente las paredes de los vasos y uno encuentra dentro de la luz del vaso colonias de hongos, tanto en el pulmón como en otra localización. El diagnóstico requiere método de diagnóstico microbiológico, lógicamente, sino otro apoyo, la inmunología y anatomopatológico cuando se justifica obtención de tejido. Clínicamente pueden ser agudas, subagudas, crónicas y otras pueden ser inaparentes o pasan desapercibidas, o porque el sujeto no está muy comprometido o porque tiene cierta fortaleza todavía. Este es uno de los hongos más frecuentes que tenemos en los pulmones, que es la aspergilosis. Pared de bronquio todavía reconocible en algunos sectores con sus cilios, pero miren la dilatación tremenda que tiene este bronquio. Acá ya desaparece prácticamente el parénquima pulmonar, y esto que ustedes están viendo aquí a veces se encuentra bien típico así dentro del bronquio, pero otra vez está en las cavidades. ¿Qué vemos aquí? Colonia de hongos. Perdón. Para este caso es aspergilosis, que lo vamos a ver después otra fotografía. ¿Qué tenemos o qué ventaja tenemos cuando tenemos la opción o la oportunidad de extraer, o en el caso del clínico, el cirujano de tórax, quien fuera, sacar un fragmento de tejido? A veces lo hacemos por otra vía, pero cuando nosotros tenemos el estudio histopatológico, nos sirve porque en la morfología está el detalle del diagnóstico también, y eso hay que verlo al microscopio. Por eso dice el diagnóstico etiológico de muestra de tejido.
Y a veces son tan características las estructuras que morfológicamente nosotros podemos decir, sí, esta es una cándida, sí, este es un aspergillus, sí, este es un histoplasma. Corroboramos después de repente con un cultivo o con una coloración especial y nos demuestra que eso es el rey, porque morfológicamente puede hacerse el diagnóstico. La función es especialmente es el famoso PAS, que ustedes lo deben haber pedido más de una vez, en música de Meyer, de Gridley, etc. Inmunofluorescencia, ahora que ya está la tecnología avanzando mucho, puede hacerse también el diagnóstico por ese tipo, por esa vía. Y aquí tienen los hongos. Por eso la morfología nos lleva de la mano al diagnóstico. ¿Qué hongo es este? A ver, uno que es hongo más o menos circular. ¿Ah? Este es criptococo. En pulmón. Criptococo en pulmón. Este paciente era una pacientita que tenía SIDA declarada. El problema era que tenía neumonía a repetición y todavía al final falleció y no se pudo hacer el diagnóstico en vida. Y entramos, le hicimos un cortecito, porque tampoco se hizo autopsia, sino entramos una ventanita intercostal por ahí, sacamos un pedacito de tejido y encontramos esto. La candidiasis, y casi todas, no casi todas, dirías esta y la criptococcus y otras, pueden ser o está asociado a problemas de inmunodeficiencia. Diríase que no hay enfermedad infecciosa que esté asociada a ello, pero de todas maneras unas son más competentes que otras, ¿verdad? ¿Y por qué le digo esto? Porque esta es una de las clásicas oportunistas. No solamente de aparato respiratorio, también de otra localización. El tubo digestivo lo encontramos con frecuencia. En caso del paciente que tiene un cáncer gástrico o esofágico, por ahí, muerden y tienen hongos. Y es la misma, es la cándida. ¿Y por qué? Porque la cándida, como algunos otros, por ejemplo las perquiles, algunos de ellos son a veces saprofitos de piezas dentarias cariadas o de las cavidades crípticas, de la amígdala, etc. Entonces, infección primaria o secundaria capaz de comprometer cualquier órgano o tejido, lógicamente. El género que la provoque es ella, acá tenía las características de ella. Porque es más frecuente que el hombre, los pulmones no son el órgano más afectado. Diríase que el más frecuente son la piel, el tubo digestivo, quizá para estos casos. Genitales, en caso de la mujer. Puede ser primaria, tipo endobronquial, o más frecuentemente una diseminación hematógena de un foco fuera del pulmón. El criptococo, cuando uno ve y trata de identificar el germen, ya sea directamente con el... A veces se saca la secreción, toma la secreción y se pone hidróxido de potasio directamente a la sección y se dibuja muy bonita en el material fresco. En el tejido también se ve. Y son tan característicos, como le digo, que sin necesidad a veces de coloraciones especiales uno hace el diagnóstico. El criptococo es uno de ellos, porque no se parece, por ejemplo, ni a la cándida, es más redondo, más grande, tiene una cápsula como si fuera una dona, parece un material gelatinoso el que lo cubre. Y el criptococo neoformans es la especie más frecuentemente encontrada. Puede ser pulmonar o diseminada por vía hematógena. Hay una criptococosis, mejor dicho, paciente que tenga un criptococo en algún lugar, una de las temores que se tenga es que haga una criptococosis benigna. O en todo caso, paciente que tenga alguna deficiencia por otra causa, puede ser un problema meningio y hay que descartar la criptococosis por la afinidad que tiene por el sistema nervioso. Este es el criptococo. Aquí, por ejemplo, no hay hifas. Todos son estos los cuerpos celulares del criptococo. En algunos otros hay que buscarlo y aquí hay criptococosis. La identificación se debe dice no por la estructura. Aquí hay algo que parece un timón de barco, y aquí hay otro, por ejemplo.
Esto es una blastomicosis. La aspergilos o la aspergilosis en el caso del pulmón es una infección frecuente que hay que sospecharla siempre en pacientes que han tenido o que tienen secuelas de tuberculosis. La asociación es alta con estructuras cavitarias post-tuberculosis o estructuras cavitarias por otra razón u otra causa. Por ejemplo, bronquiectasias. Puede ser asiento de aspergilosis. Y hemos visto alguna vez hemorragia masiva por aspergilosis en un paciente que tenía tuberculosis y tenía también aspergilosis. Una hemorragia tan masiva que nosotros propusimos que la causa de muerte fue una hemorragia pulmonar, porque se encharcaron todos los pulmones y era imposible que respirara el hombre. Cuando hicimos la autopsia encontramos que era una aspergilosis, pero sobre un pulmón tuberculoso. La aspergilosis tiene sus formas. Una es la pulmonar, la aspergilosis pulmonar. Pulmonar no invasiva. Vean ustedes todas esas características, pero el detalle que puede ser una invasiva. Entra y coloniza de repente o perfora o atraviesa la pared del vaso y comienza la sierra. Nosotros tuvimos un caso de una pobre chica, unos 32 años creo que era, que había tenido una tuberculosis operada de una lobectomía hacía como 6 o 7 años antes, pero tenía una caverna de todas maneras ahí. Atravesó pulmón, atravesó pleura, atravesó pericardio, atravesó aurícula izquierda y apareció como un trombo en la aurícula izquierda, y era una aspergilosis. Obviamente la paciente falleció porque tenía, si hemos podido ver todas ese camino, pues hay que imaginar que fue de autopsia. En este siglo, Lima, Perú todavía, siglo XXI, sobre el paciente tuberculosa, obviamente. La morfología, como les decía, nos lleva de la mano al diagnóstico, no son difíciles de identificar, pues son elementos muy grandes, y en algún momento puede ser una colonia tan grande, si se quiere, que se conoce como micetomas o bolas aspergilares o bolas fúngicas, que se conocen, los famosos imagen del cascabel que ustedes deben haber visto seguramente alguna vez en la radiología, que cambiando de posición al paciente también la bolita cambia de posición, ¿no? Y por eso que tengo una cavidad con una bola fúngica, ese es el famoso aspergiloma. Este es el caso que les digo. Toda la zona oscura acá era un coágulo de sangre, y la zona un poquito más clara, ahí está la colonia de aspergilosis, y la más clara acá, periférica, era la tuberculosis. Y este es el honguito, qué bonito. La umbrella famosa. La fibromicosis, otra enfermedad oportunista, generalmente aguda, de evolución a veces muy tórpida, localización disciplinar, estas características que tiene. Pacientes se asocian con mayor frecuencia a ¿qué? A diabetes mellitus, insuficiencia renal, neutropenia, etc. Vean, independiente de la enfermedad, de la especialidad que ustedes tengan, si tienen algún paciente, de repente los endocrinólogos, los internistas o los dermatólogos que tienen unas lesiones por diabetes, de repente por ahí se filtra un poquito de esto. Pacientes que están sometidos a diálisis por insuficiencia renal de cualquier tipo. Dice la forma pulmonar primaria se presenta generalmente en pacientes neutropénicos. Significa pues pacientes que son muy inmunodeprimidos, ¿verdad? Primaria o localizada y una pulmonar secundaria, también relacionada con diseminación hematógena, como se supone en otro tipo de patología pulmonar también, mientras que la otra es primaria, justamente la infección en el propio pulmón. La morfología nos permite hacer diagnóstico inclusive etiológico si nosotros queremos. La hidratidosis pulmonar, frecuente en nuestro medio también, pueden ser
la hidatidosis de cualquier ubicación, pero preferentemente si hepática o pulmonar, pueden ser 1 o 2. Excepcionalmente, esta paciente tenía más de 70 quistes hidatídicos en el peritoneo, tenía también en el hígado, en el vaso, en los pulmones. Bueno, este es el ciclo biológico que ustedes lo deben realizar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico nosotros de hidatidosis? Característicamente con la membrana hidatídica, que es esta de acá, o la membrana anista. ¿Ustedes las están sacando la membrana anista? Podemos ver el tejido fibroso periférico, que lo vamos a ver en una fotografía directamente, la membrana anista, y los escoles son que estos serían las vesículas hijas. ¿No? Porque dentro de un quiste está creciendo y potencialmente cada uno de ellos es un nuevo quiste. Esta estructura es la que es tremendamente alergénica. Por eso que el cirujano, o el que está haciendo el operador, el que está haciendo el examen o el tratamiento, tratando de hacer la resección, tiene que tener mucho cuidado que no se derrame el líquido hidatídico, porque es grandemente anafiláctico. Conozco de casos que ha hecho la paciente, en esa época fue la paciente, le estaban operando un quiste hidatídico hepático, creo laparoscópicamente se le rompió ahí y la pobre señora falleció como a los 3 días por un shock anafiláctico. Bueno, esta es la membrana hidatídica, que es una membrana anista. Todo lo que estoy viendo. Histológicamente, ¿cómo vemos nosotros? Ista, prefijo negativo, ista, tejido. No tiene tejido. Y son estas láminas que ustedes están viendo concéntricas como manera de telita de cebolla, que no tienen núcleo. Por eso se llama anista. No hay ninguna estructura en la patología que se le parezca, tanto macroscópica como microscópicamente. El que la ha visto una vez, seguramente que todos ustedes habrán visto una membrana hidatídica, no la confunden nunca. Y en la histología también se deja ver esto. ¿Con esto es suficiente? Sí. Que si yo además encuentro la capa germinativa en el interior, tengo posibilidad y tengo la obligación de decir si está o no viable, porque no todos los quistes hidatídicos que operan están viables, es decir, están vivos, porque pueden haberse muerto, pero si no han sido evacuados se quedan ahí los quistes hidatídicos. Y esta es la famosa arenilla hidatídica, que está conformada por el líquido, aparte de proteínas que tiene el líquido también, estas estructuras tisulares que son escólex. Cada una de estas potencialmente es un nuevo gusano. O, si se va hacia la parte larvaria, hacia una estructura quística potencialmente. La famosa arenilla hidatídica. En la histología, si no lo podemos ver, o en la reacción, característicamente hay abundantes eosinófilos después. Y vamos ahora ya para los tumores. ¿Qué hora tienen? A ver, para ir con la hora para no... 5:40. 5:40. Y otra vez nos quedamos cortos. Ese es el problema, pues. 20 minutos me robo. No, 1:30. Bueno, pero tiene clase después, ¿no es cierto? ¿Ya llegó el doctor? Sí. No, ya llegó. Miren, estos tumores pulmonares no los puedo llegar a ver porque hay que respetar al colega que viene, pero como están grabadas y están en las clases, igual que en la clase anterior, que nos quedamos en hemodinámicos, desde ahora les digo, el examen o el póster de esta semana viene toda la clase 2, que la veo aquí, las tienen todos ustedes en sus copias, que está colgada. Y para el examen general, o del primer capítulo, el primer examen,
entran las dos clases que por algo se las dejo. Y además ustedes están obligados a leerlos en el texto. Es decir, bien trastornos hemodinámicos y demás, que no se hizo la clase pasada. Y obviamente toda la clase de ahora. Creo que falta solo neoplasias pulmonares y patología pleural, que es un poco menor. ¿Entendí, Kichu? En este examen, o sea, el día jueves, toda la segunda clase. Así que ya no llamen ni al doctor Isaías Rodríguez. ¿Está el delegado por acá? Ahí está. Tú te encargas de hacer la publicidad. Sí, viene toda esta clase. Y para el examen, o para las clases, pero las preguntas que voy a mandar, para el examen, el primer examen creo que es en septiembre o algo así, vienen las dos clases. ¿De acuerdo? Listo. Nos vemos la otra semana porque creo que termina encargado de la de cardiología. Hasta el lunes. Un favor le voy a pedir, aunque ya la doctora me autorizó, por respeto pero yo no puedo estar incubador, pero cuando me ven a mí yo llego temprano siempre que se le deja ahí para poder entrar, porque no puede ser que pierda 25 minutos en cada clase. Chao chicos, nos vemos la otra el próximo lunes. Gracias por el coraje y el aplauso. Acá está la clase por si acaso. A mí, dame mi celular a mí. Tú por el chulo tomas las llamas. Ah. ¿Que ya jalas? No sé, es un nombre viril. Así, ¿qué pasa ahí? Me quedas dormida. Ah, ya esto lo tengo que parar.